Bienvenidos a la PIBC, una iglesia, una familia.
tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Y en la cruz diste tu vida, entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. 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 Apocalipsis 12, 2:12 al 17. El mensaje a Pérgamo. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: Yo conozco tus obras, y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun el día en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo,
el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Apocalipsis 2, 12 al 17. Bendiciones, hermanos y hermanas. Damos gracias al Señor que nos permite estar nuevamente siguiendo con este estudio de Apocalipsis. Estamos viendo el mensaje a las 7 iglesias y bueno, un saludo ya en este mes de Navidad. Esperemos que el Señor pues, nos bendiga y podamos hacer todo conforme a su santa voluntad. Vamos a empezar con la tercera iglesia, la iglesia de Pérgamo. Está en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 12 al 17. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Padre, te damos gracias por esta escritura, por tu palabra. Te pedimos que tú nos ayudes a poder sacar de ella las enseñanzas que tú tienes para cada uno de nosotros en este momento. Gracias, Dios, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, ya hemos ido avanzando, ya vimos la iglesia de Éfeso, vimos la iglesia de Esmirna y hoy estamos con la iglesia de Pérgamo. En cuanto a la dedicatoria, en el versículo 12, Pérgamo estaba a unos 88 kilómetros al este de Esmirna. Pérgamo significa matrimonio consumado, eso significa la palabra Pérgamo. Entre otras cosas, tenía una gran biblioteca con más de 200,000 volúmenes. De esto, el vocábulo castellano pergamino tiene su raíz precisamente en la palabra Pérgamo. También era una ciudad con más religiones incluso que Éfeso. Allí le dice el Señor y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. El que tiene la espada de 2 filos dice esto. Jesús se identifica como el que tiene la espada, y esta no es una espada corriente, es una espada de 2 filos. Esta iglesia estaba sufriendo un pecado de bigamia espiritual. Si vamos un momentito a 2 de Corintios capítulo 6, 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14, del 14 al 16, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo. Aquí si vemos Pérgamo, como les digo, significa matrimonio consumado. Vemos un problema de una bigamia espiritual que estaba pasando en Pérgamo. Cuando una iglesia no hace uso de la espada espiritual, que es precisamente la palabra de Dios,
entonces Dios la utiliza para remediar el asunto de la manera más clara que Él verdaderamente puede a través de su palabra. Por eso en capítulo 2 de Apocalipsis, en el versículo 16, vea cómo el Señor va a tratar a la iglesia. Le dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, con sus palabras. La iglesia, hermanos, tiene que aprender a ser fiel a la palabra de Dios, tiene que aprender a guardarla, a estimarla, a verdaderamente utilizar correctamente la palabra de Dios, porque de lo contrario, con la misma palabra de Dios, Dios va a venir precisamente a juzgar a su iglesia. Le dice a esta iglesia en el versículo 13: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Ahora viene esta expresión: yo conozco tus obras y conozco ahora que donde moras. Ahora, resides en un lugar donde reside también el trono de Satanás. Esto es un asunto de moralidad. No era que literalmente en Pérgamo existían las oficinas, por decirlo de alguna manera, del gobierno de Satanás, pero sí era un lugar donde se le da rienda suelta a la actividad de Satanás. Un asunto moral. Moras, donde mora o donde reside, dice, donde está el trono de Satanás. Ahora, mis hermanos, la iglesia lamentablemente también está involucrada en esto mismo. La iglesia debe ser peregrina en este mundo. No puede entenderse como un lugar de residencia este mundo para la iglesia o para el Hijo de Dios. Si vamos un momentito a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión y del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Está hablando aquí de los expatriados, de los que no tienen esa patria. Mis hermanos, nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Versículo 17 dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. La iglesia, mis hermanos, los hijos de Dios, tenemos que entendernos que nosotros no estamos en esta vida, no debemos de vivir esta vida como que si este fuera el último, el hecho común. Dice el versículo 11 de primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Yo conozco tus obras y yo sé dónde moras. Yo sé que estás allí donde está el trono de Satanás. Pero hermanos, nosotros tenemos una morada especial, una morada celestial, y en esta vida estamos de tránsito. Dice un refrán chino, un proverbio chino, dice que la vida es solo un puente para ir de un lado al otro. Por lo tanto, no es sabio construir casas en el puente. O sea, no tratemos de hacer morada en esta vida. Nosotros estamos aquí de paso, y le dice a la iglesia: yo conozco tus obras y conozco dónde moras. Sé dónde está tu residencia. Pero le sigue diciendo, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás.
esta iglesia, a pesar de todo esto, a pesar de tener todo este conflicto en su alrededor, donde hay tanta influencia demoníaca, donde hay tanta influencia satánica, dice la palabra de Dios que ellos estaban reteniendo el nombre de Dios y no habían negado su fe. Esta iglesia, a pesar de todo, sostenía con firmeza el nombre de nuestro Dios, y todo lo que implica para ellos era lo que implicaba para ellos era persecución, precisamente por esto. Y también no habían llegado a negar su fe en Cristo. Esto a pesar que los inconversos les perseguían y maltrataban a todo al que no negara su fe en Cristo Jesús. Con todo y esto, ellos mantenían precisamente firme su fe y retenían el nombre. Antipas es solo el nombre de uno de estos cristianos ejemplares al que el Señor le rinde un tributo al de llamarle mi testigo fiel. Dice, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. ¿Dónde? Donde mora precisamente Satanás. Con todo y todo, allí tenían ellos su nombre, mantenían el nombre de Dios, retenían el nombre y mantenían su fe a pesar de esta persecución tan fuerte, esta persecución tan difícil. Pero le dice en el versículo 14 y 15, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Versículo 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Ahora le dice, pero tienes allí, están entre ustedes, hay una situación, pero tienes allí algo. Indica o inicia con increpar a la iglesia por su tolerancia, con dos líneas de pensamientos que el Señor aborrecía. La primera línea de pensamiento era que retienes allí los que practican o los que tienen, dice que retienen la doctrina o la enseñanza de Balaam. Ahora, esta historia no la vamos a leer, no la podemos contar toda la historia, está en el libro de Números del capítulo 22 al capítulo 25, que usted puede leer en su casa. Pero podríamos resumir la historia de Balaam en lo siguiente. Balaam era un profeta, pero no era un profeta de Dios, ya que su forma de actuar lo revela precisamente. Los reyes de Madián y Moab le contrataron para maldecir al pueblo de Israel cuando estaba cruzando y conquistando la tierra prometida. Estos dos reyes, el rey de Madián y el rey de Moab, le pidieron a Balaam como profeta que fuera y que se pasara en el camino y que maldijera al pueblo de Israel. Por supuesto que no pudo hacerlo, sino que cada vez que abría su boca, después de haber pedido permiso varias veces, pero abría su boca y de su boca lo único que fluía era bendición. Esto lo hizo en 3 ocasiones. Al no poder causar daño al pueblo de Israel y más bien le bendecía cada vez que abría su boca, le sugirió a uno de estos reyes que llevaran a los hijos de Israel a comer de los sacrificios a los ídolos, sacrificados a los ídolos, y a fornicar con las mujeres de estas tierras. Era una práctica para adorar a sus dioses. Le dijo al rey Balaam, bueno, no he podido maldecir al pueblo de Israel, no hemos podido hacer algo, pero usted puede hacer algo. Invítelos a que vayan. Invítelos a que vayan a sus fiestas, invítelos a que vayan a fornicar precisamente con sus mujeres. Y esto fue lo que hicieron y hubo una gran mortandad en el pueblo de Israel. Y entonces dice allí que retienes a los que tienen la doctrina de Balaam,
que enseñaba a Balac, que era el rey, a poner tropiezo ante quienes, ante los hijos de Israel. ¿Y qué era lo que hacían? A comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esto era una aberración, precisamente lo que estaban haciendo algunos hermanos en la iglesia. Estaban dejándose llevar por los que tenían esta enseñanza. Pero también tienen allí un segundo problema, y el segundo problema dice el versículo 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Ahora, la doctrina de los nicolaitas ya lo vimos precisamente en total allá en la iglesia de Éfeso, pero retienen en el sentido de sujetar con fuerza esta doctrina, de no dejar ir esta doctrina que tenía que ver con la idolatría, que tenía que ver con otros dioses. Y les dice, ustedes los retienen, los tienen con fuerza, los tienen sujetados, no los dejan ir. ¿A quiénes? A los que retienen también la doctrina de los nicolaitas. Entonces tenían dos problemas, estaban cometiendo adulterio espiritual con la doctrina de Balaam y con la doctrina de los nicolaitas. Sin embargo, les da una exhortación en el versículo 16 y les dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Le da una advertencia a la iglesia y le dice, por tanto, arrepiéntete, cambia de camino. Estás bien porque retienes el amor a mí, retienes la fe, estás bien ahí. Porque a pesar de toda la persecución que estás viviendo, a pesar de que han muerto muchos, incluso Antipas, tú retienes allí, tienes allí a estas influencias, la influencia de los que enseñan la doctrina de Balaam, y los que enseñan la doctrina de los nicolaitas. Y le dice a la iglesia, por tanto, arrepiéntete. Después de hacer ver lo malo, Dios hace un giro, un llamado al arrepentimiento, un cambio de 180 grados, un cambio total de dirección. Es un llamado urgente. No le está diciendo, ve a ver si quiere. Le dice, por tanto, arrepiéntete, arrepiéntete. Pues si no, ahora es una advertencia antes de actuar nuestro Dios en justicia. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, le está advirtiendo, pues si no, vendré pronto a ti. Vendré pronto a ti. ¿Y qué voy a hacer? Dice, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Contra quiénes? Con los que están sosteniendo la doctrina de Balaam, con los que están defendiendo la doctrina de los nicolaitas, con los que tienen aferradas estas doctrinas y no quieren que se vayan de la iglesia. Vendré y pelearé. Dios es paciente, sí, pero no es inactivo. Él espera, pero no espera para siempre. Esta advertencia es para hacer un cambio de actitud que genere entonces un cambio de consecuencias. Muchas veces, hermanos, podemos estar viviendo las consecuencias de nuestras actitudes, pero tuvimos un tiempo para cambiar precisamente nuestras actitudes. Tuvimos un tiempo para cambiar la forma de hacer las cosas, pero el Señor le está diciendo a la iglesia, arrepiéntete, arrepiéntete, pues si no, yo voy a hacer algo. Si no te arrepientes, yo voy a actuar. La lucha será con su palabra. La lucha que Él va a dar, la justicia que Él va a traerla con sus argumentos, con sus principios. No olvidemos que es su iglesia. Dice, por tanto, versículo 16, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti. Vendré a ti pronto
y pelearé. Y pelearé. Él no viene a hablar, a plantearse, no, él viene, dice, y viene a pelear contra ellos con la espada de su palabra. La lucha será con su palabra, con sus argumentos, porque es su iglesia. Y le dice en el versículo 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Al que venciere, le daré a comer el maná. Ahora, es importante otra vez recordar, al que venciere. Mis hermanos, es nuestro Señor Jesucristo quien nos hace vencedores. Es estar en Él nos hace vencedores. Es abrirle nuestro corazón a Él lo que nos hace vencedores. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido. Son 3 bendiciones que dice que les va a dar. Primero dice el maná escondido, alimento espiritual en la figura de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros vamos un momentito al Evangelio de Juan, no vamos a leer todo el texto porque es bastante extenso, pero en el capítulo 6, el Evangelio de Juan capítulo 6, versículos del 31 al 51, pero solo vamos a leer del 31 al 33. Usted puede leer luego en su casa todo el pasaje. Juan capítulo 6, versículo del 31 al 33. La palabra del Señor dice lo siguiente. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Él es el pan de vida. Dice, yo les voy a dar a comer de este alimento espiritual. Van a poder disfrutar de este alimento espiritual. Al que venciere, al que está allí, puede perfectamente comer de Cristo Jesús. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca. Ahora esta es la segunda bendición. Le dice que le dará una piedrecita blanca. Esto es una señal de distinción, es una señal de privilegio. Le va a dar algo específico al que venciere cuando esté allá. Y la tercera bendición es que, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Esto es una muestra de intimidad entre el Señor y el vencedor. Dice, le dice, al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Entonces es una seña de intimidad entre el Señor y el vencedor. Él va a recibir una bendición muy grande. Va a comer el maná, va a recibir una piedra y en esa piedrecita va a recibir un nombre. Mis hermanos, el llamado nuevamente del Señor a su iglesia es: arrepiéntete. No estés jugando con la doctrina. No estés manejando la doctrina para un lado o para el otro. No pienses que mi doctrina, dice el Señor, puede ser revuelta con otras doctrinas. No trates de ensuciar la pureza doctrinal. Y le dice a la iglesia, tú retienes mi nombre, tú no has negado mi fe,
estás haciendo las cosas bien. En cuanto a eso, te aplaudo, dice el Señor. Pero tienes allí, pero retienes con fuerza. Tal vez había un interés porque eran familias, tal vez había algún interés porque era quizás un líder muy querido, quien estaba con las doctrinas de Balaam, quien estaba con las doctrinas de los Nicolaitas. Tal vez era una persona muy especial para la iglesia, tal vez era una persona muy querida, pero el Señor les dice, si no te arrepientes, vendré pronto y pelearé con ellos. Vendré pronto y tendré un conflicto con ellos. Y lo vamos a hacer con mis palabras, con mis argumentos, con mis enseñanzas. Hermanos, seamos fieles a la palabra de Dios. Seamos fieles a su doctrina. Seamos fieles a sus principios. Porque precisamente eso es lo que necesitamos defender. A veces por querer ganar más gente, a veces por querer ganar más influencia entre la gente, vamos aceptando cositas, doctrinas, enseñanzas que no están acordes a la palabra de Dios, que no son conforme a la palabra de Dios. Y el Señor quiere pureza doctrinal. El Señor quiere la pureza de su palabra. En una iglesia que aunque venía haciendo las cosas bien, tenía el problema de permitir que otros estuvieran trayendo enseñanzas falsas, doctrinas en contra de la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a mantener la pureza doctrinal. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este mensaje que tú le das a esta iglesia de Pérgamo, Señor. Te pedimos que seas tú trayendo a nuestra iglesia la convicción de defender tu palabra, tus enseñanzas, tus principios, tus ordenanzas, tus estatutos. Que podamos decir como el salmista, cuánto amo yo tu ley, cuánto amo. Deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado y dulce más que miel que la que destila del panal. Que tu palabra, Señor, sea nuestro aliciente. Que busquemos la pureza doctrinal siempre, Señor. Que no nos dejemos llevar por convenios o por situaciones que nos puedan sacar y alejar de tu palabra y permitir, Señor, impureza, permitir adulterio espiritual por componendas, por amistades o por alguna otra razón. Líbranos, Señor, de eso y permite que en esta, la primera iglesia bautista de Cartago, siempre se predique la pureza doctrinal, Señor. En el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo.